Cordial saludo a todos. Nuestro grupo está conformado por Víctor Revueltas, Paula Méndez, Selena Hernández, Mariana Doria, Fabián Villa y mi persona, Angie Vergara. Y hoy les vamos a hablar acerca del síndrome de la hiperamonemia congénita. Acerca de la hiperamonemia congénita. Este es un defecto de nacimiento que se caracteriza por presentar altos niveles de amonio plasmático. Sin embargo, primeramente tenemos que hablar acerca del amonio. El amonio es un compuesto químico que se encuentra formado por nitrógeno e hidrógeno, lo cual lo hace fundamental para la síntesis de aminoácidos y el equilibrio ácido-base. El amonio va a estar producido por distintos tejidos en el cuerpo, como pueden ser el músculo estriado, el hígado y el cerebro. Además de que este se va a encontrar tras ciertos procesos metabólicos de aminoácidos que se encuentran obtenidos por medio de la ingesta alimentaria. Estas proteínas, al ser degradadas, van a dar lugar a lo que va a ser unos aminoácidos libres, los cuales van a ser absorbidos por el intestino delgado, donde van a sufrir un proceso llamado desaminación. La desaminación es un proceso que consiste básicamente en dividir un grupo amino para formar lo que van a ser cetácidos y amonio. Para que estos valores como tal no excedan la normalidad, el hígado se encarga de convertirlos en urea. Esto por medio de un proceso llamado el ciclo de la urea, donde esta urea resultante va a ser transportada por la sangre hacia los riñones para posteriormente ser eliminada en la excreción de orina. Dado caso de que esto no se dé correctamente, se dará lugar al incremento de amonio plasmático, originando consigo lo que conocemos como la hiperamonemia. Esta está descrita como una enfermedad con valores excedentes de amonio, como va a ser una elevación moderada entre 110 y 150 moles sobre litro. Además de que en caso que se encuentren unos valores por encima de 150 moles sobre litro, debe llevarse a cabo una evaluación diagnóstica totalmente específica para esta patología. Para que estos valores como tal no excedan la normalidad, el hígado se encarga de convertirlos en urea. Esto por medio de un proceso llamado el ciclo de la urea, donde esta urea resultante va a ser transportada por la sangre hacia los riñones para posteriormente ser eliminada en la excreción de orina. Dado caso de que esto no se dé correctamente, se dará lugar al incremento de amonio plasmático, originando consigo lo que conocemos como la hiperamonemia. Esta está descrita como una enfermedad con valores excedentes de amonio, como va a ser una elevación moderada entre 110 y 150 moles sobre litro. Además de que en caso que se encuentren unos valores por encima de 150 moles sobre litro, debe llevarse a cabo una evaluación diagnóstica totalmente específica para esta patología. Antecedentes. El síndrome de hiperamonemia congénita es una patología que se caracteriza por englobar una serie de errores congénitos del metabolismo. Esta patología fue descrita por primera vez en el año 1662 por Russell y colaboradores. Las concentraciones elevadas de amonio en el cuerpo pueden resultar tóxicas, dando lugar a la aparición de lo que conocemos como síndrome de hiperamonemia, la cual es una patología que se va a caracterizar por englobar una serie de errores congénitos que van a compartir la característica de presentar niveles altos de amonio y van a dar lugar a lo que es el incremento del pH sanguíneo, la destrucción de la barrera hematoencefálica, la inhibición del sustrato del sistema de la síntesis de la urea y el óxido nítrico y la degradación del sistema nervioso. Como ya sabemos, el síndrome de hiperamonemia congénita es un conglomerado de errores del nacimiento sobre el metabolismo, los cuales van a ser capaces de producir una aparición de niveles altos de amonio en sangre. Y estos van a clasificarse de la siguiente manera: errores congénitos del metabolismo de la urea, errores congénitos del metabolismo de la lisina, entre los cuales vamos a encontrar la hiperlicinemia, el cual es un trastorno metabólico que se va a caracterizar por niveles altos de lisina en el fluido cerebroespinal y en la sangre. Y vamos a encontrar la hiperlicinuria, que también es otro error congénito del metabolismo de la lisina. Entre los errores congénitos del metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada, vamos a encontrar la enfermedad de la orina con color a jarabe de arce, la hipervalinemia, que es un defecto de transaminación de valina, y vamos a encontrar la acidemia propiónica, que se va a caracterizar por deficiencias en la actividad del propionil-CoA carboxilasa. Ahora les voy a hablar sobre las causas. El síndrome de hiperamonemia es un defecto del transporte mitocondrial de la ornidina, que va a originar un trastorno del ciclo de la urea, donde vamos a encontrar que el déficit del ciclo de la urea es la causa más frecuente de hiperamoniemias graves, ya que representa el 60% en el periodo prenatal. Generalmente se presenta con alcalosis respiratoria y cifra baja de urea.
Las acidurias orgánicas representan el 30% de las hiperamonemias neonatales graves. Habitualmente se presentan con acidosis metabólica, con hiperlactademia y cetosis o cetonuria. Les hablaré sobre los aspectos genéticos del síndrome de la hiperamonemia congénita. Como bien lo dijeron nuestros compañeros, recordando un poco, las enfermedades metabólicas o errores innatos del metabolismo son enfermedades genéticas que están basadas en la alteración o bien de una proteína o de una enzima, que hace que el proceso metabólico quede bloqueado. Para este caso específico del síndrome de la hiperamonemia congénita, sabemos que se debe a un defecto congénito en el cual se ve reflejado en un daño sistémico en el ciclo de la urea. Este proceso o este daño se debe a la mutación del gen SLC25A15, que está situado en el brazo largo del cromosoma 13, así como podemos observar en la imagen. Esto lo que hace es codificar el transportador de ornitina mitocondrial 1, la cual es una proteína que participa en el ciclo de la urea, a través del cual se elimina el exceso de nitrógeno para evitar que se acumule en forma de amoníaco. El transportador 1 de ornitina mitocondrial transporta la ornitina a través de la membrana interna de las mitocondrias a la matriz mitocondrial, en donde va a participar en el ciclo de la urea. Bueno, teniendo claro esto, podemos decir que se han identificado al menos 35 mutaciones de este gen, lo cual da lugar a la deficiencia de ornitina translocasa, que es la enzima que va a ayudar a este proceso. Entonces, la mutación más frecuente elimina el aminoácido fenilalanina en la posición 188. Otra mutación bastante frecuente es la que reemplaza este aminoácido de arginina con la señal de parada prematura en la codificación de la proteína ARG179. Entonces, las mutaciones en el gen SLC25A15 dan lugar a la síntesis de un transportador mitocondrial de ornitina 1 con una función bien sea reducida o ausente. Es decir, esta mutación lo que hace es que este transportador o que la función de este transportador quede inhibida o quede reducida o bien quede totalmente ausente. Entonces, como consecuencia de esto, el transporte de la ornitina va a verse afectado, lo cual altera el ciclo de la urea y da lugar así a una acumulación de nitrógeno en forma de amoníaco en la sangre. Esta enfermedad se hereda con un patrón autosómico recesivo, lo que significa que ambas copias del gen en cada célula deben tener las mutaciones para que se exprese esta alteración. Entonces, los padres de un individuo con una enfermedad autosómica recesiva tienen una copia del gen mutado, pero por lo general no muestran signos y síntomas de esta enfermedad. Para esto o para esta síndrome se hacen algunas pruebas de detección de mutaciones asociadas con la deficiencia de ornitina translocasa mediante una amplificación completa por PCR de los exones del gen SLC25A15 y la posterior secuenciación que en esta sigue. Entonces, dicho esto, podemos decir que abarcamos un poco los aspectos genéticos de este síndrome. Sigamos entonces con nuestra temática. Los dejo con nuestro compañero. En esta enfermedad los síntomas estarán relacionados con los niveles de amonio en la sangre. Por lo tanto, el paciente presentará cuadros de vómitos, convulsiones, temblores, letaria progresiva, hipotonía y rechazo a los alimentos. Gracias a la sintomatología, esta se puede clasificar en hiperamonemia tipo 1, que es donde el paciente presenta letaria a las 24 o 72 horas después de su nacimiento. También requiere de estimulación para su alimentación y presenta vómitos, hipotermia y hiperventilación. En la hiperamonemia tipo 2, esta se encontrará ligada al cromosoma X y en los niveles plasmáticos y de orina el amonio y la glutamina se elevarán de una manera episódica o crónica. Aspectos clínicos. Las manifestaciones clínicas de la hiperamonemia son secundarias a la toxicidad del amonio y su gravedad depende de la intensidad de la alteración bioquímica. Puede ser letal en el recién nacido,
producir graves síntomas en los lactantes o, si bien, producir síntomas crónicos remitentes en niños, mayores y adultos. Esta patología es de tal urgencia médica que debe reconocerse al momento del nacimiento y de manera inmediata para evitar repercusiones o daños posteriores. Este síndrome se puede identificar por medio de diagnósticos con el fin de realizar hallazgos clínicos relacionados a las alteraciones metabólicas específicas dadas por esta mutación, donde por medio de pruebas de laboratorio como pruebas de funcionamiento hepático, pruebas de coagulación, ultrasonido hepático o tomografía axial del abdomen, se encuentra una alta excreción de ácido orótico, uracilo y transaminasas hepáticas. No solo esto, también en exámenes de sangre se encontrarán elevaciones episódicas de los niveles plasmáticos de amoníaco. No solo este diagnóstico por pruebas es determinante de la aparición de este síndrome. Por medio de diagnósticos prenatales se puede determinar esta patología en familia con una mutación conocida causante de la enfermedad, o diagnósticos genéticos donde por medio de la identificación del patrón autosómico recesivo de la mutación se puede determinar el riesgo de transmisión por parte de los progenitores. Con respecto al tratamiento, hay que tener algo en cuenta sobre la consejería genética, el cual es un proceso prenatal que se lleva a cabo para identificar la probabilidad de los progenitores de transmitir enfermedades o trastornos genéticos, todo esto en base a su historial médico. Este asesoramiento se lleva a cabo por medio de un consejero genético que se encargará de evaluar la historia médica del paciente y su familia, solicitando así pruebas genéticas, pruebas que se llevan a cabo evaluando pequeñas muestras de sangre o de tejido para determinar si son portadores de genes de ciertos trastornos hereditarios y finalmente evaluando los resultados para informar a los pacientes acerca de dicha probabilidad. Si dado caso que a pesar de la asesoría se decide seguir con un embarazo que dé lugar a este síndrome, se debe seguir un tratamiento para que no se den complicaciones con esta patología, complicaciones que incluso podrían desembocar en la muerte. Estos tratamientos pueden ser la suministración de fenilacetato, glicerol y benzoato para poder bajar los niveles de amonio. También se aplicará una dieta baja en proteínas para mantener regulados los niveles de amonio. Y también monitorizar los niveles de estrés en los pacientes durante la administración de ciertos fármacos o también llamados corticoides. Por último, se realizará un monitoreo y atención especial para la reducción del riesgo del daño neurológico. En cuanto al seguimiento, una vez normalizadas las concentraciones de amonio con las medidas terapéuticas de urgencia, el objetivo del tratamiento nutricional es aportar una cantidad de calorías suficientes para impedir el catabolismo proteico y promover el anabolismo. Todos los aportes pueden variar en función del diagnóstico de sospecha inicial. Si se empleó el benzoato sódico, debe retirarse la medicación una vez que las concentraciones de amonio estén normalizadas. El resto de la medicación debe mantenerse igual hasta tener una sospecha de diagnóstico clara. La incidencia de la hiperamonemia congénita a nivel mundial presenta un índice de 1 de cada 3.000 a 1 entre cada 40.000 nacimientos. En Estados Unidos presenta un índice entre 1 de cada 8.200 nacimientos y en Colombia no presenta un registro en las plataformas de INS ni de IETS. Por lo tanto, en el territorio nacional y en Córdoba no se tiene un índice determinado.